vez? Bueno, yo el martes estaba hablando de una persona, su nombre es Modesto, un hombre que estaba pasando muy mal y que él está viniendo los martes a recoger alimentos de parte de la asistenta social. Y él, por decirlo así, está durmiendo en el coche y ahí le estamos dando alimentos, no tiene ni para poderse hacer la comida y le damos alimentos en lo que pueda hacer, pueda comer. Y yo quiero que, yo estoy muy contento de poderlo tener sentado a mi lado en esta mañana, Modesto, y yo quiero que le demos un aplauso de bienvenida y reciba el calor de esta familia. Yo el martes estuve un rato hablando con él y le dije, aquí tienes una familia. Así que si alguno lo quiere invitar a comer en algún momento, algún día, pues yo tengo su teléfono y lo puede hacer con toda tranquilidad. Él ahora está durmiendo en el coche. Me decía esta mañana que durante una semana tiene unos amigos que le han invitado para que vaya a dormir a su casa, pero también se da el caso que a los amigos tienen que dejar su vivienda también por desahucio ahora a final de semana y nuevamente tiene que volver a dormir al coche. Pero le queremos decir que le amamos y que aquí estamos y podemos cubrir algunas de sus necesidades, pues también lo vamos a hacer. ¿Amén? Muy bien, yo pedí a mi hermana Julie que ella en esta mañana esté compartiendo lo que el Señor ha puesto en su corazón y así vamos a escucharlo. Dios les bendiga, hermanos. Es siempre un privilegio para mí el poder compartir la palabra del Señor. Y yo quiero compartir con ustedes un tema que no hace mucho compartí en una reunión de AGLO. Tuve el privilegio de compartir con las mujeres allá y quiero compartir esa palabra también con ustedes. Y yo espero que sea de bendición como lo ha sido también para mi vida. Ya lo he estudiado 2 veces, así que es una bendición y espero que lo sea también para cada uno de ustedes. Y quiero invitarles que abramos nuestras Biblias en Isaías, en el capítulo 4, versículo 1. El libro de Isaías, capítulo 4, versículo 1. Vamos a orar. Señor, te adoramos en esta mañana, Jesús. Seguimos glorificando tu nombre, Señor. Y estamos, oh Dios, gozosos de poder estar en tu casa, de poder estar en tu presencia, Señor. Queremos agradecerte por el tiempo de alabanza, Señor. Gracias porque tú estás en este lugar, Jesús, porque lo creemos y porque lo sabemos de veras, Señor, porque tu palabra así lo dice y lo podemos sentir, que tú estás en medio de nosotros, Señor. Y ahora yo te pido que tú puedas usar mi vida, Señor, que la palabra que tú has dado, Señor, pueda ser de mucha bendición para mis hermanos, para mis hermanas, para los amigos que están aquí presentes, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dice la Escritura, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas, solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Lo leemos una vez más. Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas, solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Gloria a Jesús. Antes de poder
hablar acerca de este versículo que escribió Isaías, yo quiero que retomemos el capítulo 3, siempre del mismo libro de Isaías, donde comienza diciendo, porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte todo sustento de pan y todo socorro de agua. Isaías comienza hablando en el capítulo 3 acerca de una profecía que se iba a cumplir para Israel. Y él les dice que lo que viene para ellos es juicio. Les dice que les va a quitar al sustentador, que les quitaría el pan, que les quitaría el agua. Él les está hablando acerca de un juicio. Y es un juicio que viene por consecuencias de pecado, por las consecuencias que Israel estaba en desobediencia. El gobierno en aquel momento era un gobierno débil. La moral había decaído mucho. Y quienes estaban gobernando no eran realmente los hombres, eran las mujeres. Eran las mujeres las que estaban gobernando, no eran los hombres. Por eso el gobierno se convirtió en un gobierno débil. La moral decayó. Entonces, toda esta profecía de Isaías tuvo su cumplimiento en aquella época. Pero la palabra del Señor nunca pasará. Amén. Entonces, esta profecía que se tuvo su cumplimiento es ahora en nuestros tiempos. Son cosas que están pasando no solamente en el ámbito secular, en el ámbito político, pero también dentro de las congregaciones. Entonces, ese significado no se ha agotado, continúa aún. Los primeros 15 versículos del capítulo 3, como dije, hablan de un gobierno débil y comienza a hablar acerca de la vestimenta de las mujeres. Si usted se detiene y usted comienza a leer ese capítulo, usted va a ver que habla mucho en relación a las mujeres, a la forma de vestir de cada una de ellas. Entonces, el gobierno de ese momento fue acusado de que las mujeres eran las que estaban gobernando y no ellos. Entonces Dios trae juicio sobre Israel y les dice que les va a quitar el pan, el agua y al sustentador, a los hombres. Les está hablando de un juicio. Miren lo que dice el versículo 1, lo leemos nuevamente. Porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte todo sustento de pan y todo socorro de agua. La Biblia dice que el hombre no vive solamente ¿de qué? De pan. Pero humanamente es una necesidad. Como seres humanos necesitamos a diario de alimento, necesitamos de agua. Son necesidades básicas que todo ser humano necesita. Y lo que vemos aquí es que Dios iba a traer una hambre, un juicio sobre Israel. Y el juicio era el hambre, la
Ya está, ya. Julie. Son las cosas del directo. Versículo 8 dice, pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído por la lengua de ellos, y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. Miren, estas son las palabras del profeta Isaías. En nuestros días, ahora mismo, ahora en los que estamos viviendo, no tenemos a muchos hombres de Dios que se pongan en pie con un mensaje de Dios, con un mensaje que hable acerca del pecado. No sé si ustedes los notan, en la mayoría de las cadenas televisivas o en el mismo internet, usted entra a YouTube y la mayoría están predicando un evangelio barato. Y no están predicando en contra del pecado, en contra de aquello que Dios está aborreciendo. Ahora se habla más acerca de tener una mejor estabilidad económica y de progreso y de esto y de lo otro, pero no están hablando de lo que realmente le está preocupando al Señor, que es el pecado del pueblo, de su iglesia. Tenemos pocos hombres hoy en día, pocas mujeres que realmente están hablando del corazón de Dios. Y eso es lo que está pasando en el capítulo 3 de Isaías. Dice, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. Miren, Dios juzga a las naciones por la relación que tienen con Él. Si miramos, por ejemplo, África, la parte norte, ¿cuál ha sido la respuesta en cuanto al mensaje de Dios? Ellos han cerrado las puertas y lo que hay actualmente es brujería, santería, idolatría, todo lo que va en contra de la palabra del Señor. Y lo que ha venido, ¿qué ha sido? Pobreza, enfermedades, miseria. Ahora no nos vayamos tan lejos. ¿Qué pasa con esta nación en la cual estamos viviendo? Han dejado a Dios a un lado, han promulgado leyes que van en contra de los principios de Dios. ¿Y cuál es ahora la situación de esta nación? Es triste, ¿no? El paro aumenta, no hay empleo, la gente está sin tener nada para su sustento. Y eso es lo que está pasando. Han apartado a Dios de los gobiernos, de las decisiones políticas, toman decisiones, pero no bajo el temor de Dios, no siguiendo las leyes de Dios. Y cuando no se siguen las leyes de Dios, pues hay consecuencias. Y las consecuencias es que Dios iba a quitar, dice, al fuerte, al sustentador, que quitaría el agua, que quitaría el pan. ¿Era algo que Dios deseaba hacerlo? Claro que no. Pero cuando como nación no respondemos al llamado de Dios, habrán consecuencias. Así como a nivel personal, cuando Dios está hablando a nuestras vidas y está apuntando diariamente y hacemos oídos sordos, habrán consecuencias. Dice el versículo 9, la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ya ellos pecaban y ni siquiera, dice, lo hacían a escondidas, no lo disimulaban, lo hacían abiertamente. ¿No pasa eso en nuestros días? ¿No pasa ahora en esta nación cuando a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno? Y ustedes saben a lo que me estoy refiriendo. Cuando
cuando lo que es contranatural se ve natural y se le llama bueno, pues entonces vendrá, dice, juicio, porque Dios juzga a las naciones de acuerdo a su relación con Él. Si nuestra relación con Él no es correcta, vendrán juicios. No disimulan, dice, el pecado. Pero en el versículo 10 hay algo maravilloso. El Señor dice, decid al justo que le irá como, dice, bien. Decid al justo que le irá bien porque comerá de los frutos de sus manos. Dios está diciendo, aunque en medio de una nación que está rechazando constantemente al Señor, si hay un justo, Dios lo va a guardar y le va a ir bien. Porque dice el Señor que todo lo que el hombre siembre, eso va a cegar. Y si nos mantenemos en su justicia y si nos mantenemos guardando sus caminos, Dios va a ser fiel y dice, y nos va a guardar y nos va a ir bien. Nos va a ir bien, dice. Versículo 12 dice, los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres, se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. ¿Quiénes están gobernando? Dice. Muchachos. Y de los muchachos, ¿quiénes se enseñorean? Las mujeres. Eran mujeres. Me recuerdo cuando Salomón empezó bien y siguiendo los mandamientos del Señor. Pero al final su corazón se desvió porque se dejó guiar ¿por quién? Por mujeres. Mujeres que no tenían el temor de Dios, mujeres que no conocían al Señor. Entonces, cuando Dios habla de todos estos juicios, Él sigue diciendo algo en el versículo 16 del capítulo 3. Asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con el cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan, van danzando y haciendo son con los pies. Miren, ahora Dios está hablando más específicamente del problema central. Miren, y soy mujer. Pero es una realidad, cuando una mujer no está sometida a la autoridad de Dios, es un arma, pero no para el bien, sino para el mal. Y ahora está hablando el Señor de las mujeres, le dijo a los líderes, ustedes son el problema, pero ellas también, y empieza ahora hablando directamente en relación a las mujeres. Y comienza a describir en los siguientes versículos que ellas pues usaban muchos collares y pendientes y muchas joyas, pero Dios no estaba en contra de eso, no era eso el problema. El problema no era lo exterior, el problema estaba en el corazón. Miren lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 4. Primera de Pedro, capítulo 3, del versículo 1 al 4, dice, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Ahora empieza hablando de lo que realmente importa. Dice, vuestro atavío no sea que, dice, el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. ¿Qué es lo que realmente le importa al Señor o lo que le agrada? El interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Y oiga esto, dice que es
de gran estima delante de Dios. Entonces las mujeres de aquel momento no estaban teniendo un corazón para con Dios, no tenían un espíritu apacible, no estaban sujetas a sus maridos, eran quienes gobernaban, eran quienes estaban mandando en las familias y en el gobierno, y eso acarreó juicio. Ahora, en el versículo 25 del capítulo 3 de Isaías, el Señor le dice a las mujeres: tus varones caerán a espada y tu fuerza en la guerra. El Señor les está diciendo, como ustedes no han guardado el corazón, se han preocupado más por lo externo que por lo interno, entonces le dice, tus varones van a morir. El Señor les está diciendo, ustedes verán morir a sus esposos en la guerra. Creo que todos han vivido alguna guerra, yo en lo personal no, pero ¿quiénes son los que van a la guerra? Son los hombres. ¿Quiénes mueren en la guerra? Los hombres. Entonces la población femenina, ¿qué pasa? Se incrementa. Hay más niñas, hay más mujeres. Entonces hay más mujeres y menos hombres. Entonces el capítulo 4 de Isaías, por eso comienza diciendo que 7 mujeres echarán mano de un hombre. ¿Hasta qué punto habían ahora llegado? Hubo guerra, los hombres fueron quitados, ya no había pan, ya no había agua, pero estas mujeres, dice, 7 estarían dispuestas a echar mano de uno, de un solo hombre. Dice el versículo 1 del capítulo 4. Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas, solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. ¿Cuál es el interés entonces de estas mujeres? Lo único que ellas querían era tener un esposo, pero para tener un nombre, para que les fuera quitado el oprobio. Era lo único que les interesaba a ellas, porque eran mujeres que se olvidaron del valor que hay en el matrimonio, del pacto de amor. Ellas querían tener un compromiso, pero no un pacto. Querían tener realmente solo un nombre, pero no someterse a la voluntad de ese hombre. Se olvidaron del valor que hay en el pacto. Y siguieron aún preocupándose por lo externo. Si como mujeres pensamos que únicamente podemos tener a nuestros maridos por nuestra apariencia exterior, como mujeres estamos muy equivocadas, porque es necesario lo interno. El tener un espíritu apacible, el de estar sometidas a nuestros esposos, el de respetarles, el de mantener el amor hacia ellos. Y entonces el Señor está diciendo, el problema está en el corazón. No está condenando, dice lo exterior, está condenando lo interno que hay en ellos. Y en el versículo 4, capítulo 4, perdón, vamos a seguir ahí y dice, miren, estas mujeres estaban dispuestas
a ganarse su propio pan. Ellas están diciendo, nosotras comeremos ¿qué? Nuestro propio pan. Nos vestiremos de nuestras propias ropas. Ellas están diciendo eso, nos vamos a vestir, vamos a hacer nuestro propio pan, nuestra propia vestimenta. Ellas solamente querían eso de ese hombre, el nombre, nada más. Isaías con este versículo 4, con este capítulo 4, está hablando acerca de dos tipos de iglesias. Acerca de dos tipos de iglesias. Sabemos que en la Biblia, cuando se refiere a la iglesia, la compara como a una novia, como a una esposa, como a una mujer. Entonces, con este versículo de lo que está hablando en realidad es de dos tipos de iglesias. Iglesias que están actualmente en nuestros días, que no es en el futuro, sino que está pasando en nuestros días. Dos tipos de iglesias. Miren lo que dice Apocalipsis, capítulo 1, versículo 14. Apocalipsis 1, 14 y versículo 15. Miren ahora por qué estoy diciendo que Isaías está hablando de dos tipos de iglesias. Con ese versículo, cuando dice 7 mujeres echarán mano de un hombre. Dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente, como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. ¿Quién es este? Es Jesucristo. Juan está describiendo a Jesús. Dice ahora el versículo 17 al 20. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser, dice, después de estas. Entonces dice aquí, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de ¿qué dice? De las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y en Isaías está diciendo que 7 mujeres echarán mano de un hombre. Entonces, Isaías está describiendo la condición de dos tipos de iglesia. Habla que una de ellas está preocupada más por lo externo, que no están sometidas a sus esposos y son quienes están gobernando. Eso es lo que está diciendo Isaías. Entonces, recuerda, por ejemplo, que en el mismo Apocalipsis habla de 7 iglesias. Ya conocemos la Filadelfia, la Esmirna, Tiatira, Sardis, 7 iglesias. Entonces, estas 7 posibles novias que Isaías está mencionando en el capítulo 4 son un tipo de las muchas características que existen en las iglesias actualmente, aún en las que son más, por decirlo de alguna manera, más santificadas o más fieles. Porque cuando hablo ahora de mujeres, no solamente estoy hablando en el ámbito general como iglesia, como cuerpo de Cristo, pero como cada uno de nosotros, como hijos de Dios. Ellas dicen,
nosotras comeremos nuestro pan, nos vestiremos de nuestras ropas, solo quita nuestro oprobio. Porque estas mujeres no estaban interesadas en amar a ese hombre, no estaban interesadas en someterse a ese hombre. Ahora, ¿quién es ese hombre? ¿De quién quieren echar mano? Ese hombre no es otro que Cristo. Es Cristo Jesús. 7 mujeres que quieren echar mano de Cristo. Pero ellas no están interesadas en amarlo a Él. No están interesadas en sus mandamientos. No están interesadas en sus leyes, en su palabra, en su corazón. Lo único que quieren, dice, es un nombre. Es que les sea quitado el oprobio. Todos nosotros como hijos fuimos salvos y somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Pero si eso es solamente lo único que estamos buscando, lo único que estamos deseando de Él, entonces somos como esas 7 mujeres. Si nos hemos conformado con simplemente ser salvos, pues somos como esas 7 mujeres. Porque Dios desea que lo deseemos a Él. La Biblia dice que Él es el deseado de todas las naciones. Él es el deseado. Pero si no lo deseamos a Él, si no buscamos de Él, entonces, ¿qué es lo único que deseamos? ¿Que nos sea quitado el pecado? ¿Que nos sea quitada la culpa y nada más? Cuando Dios está esperando tener, dice, una relación con cada una de nosotras. Ellas dicen, nosotras comeremos de nuestro pan. Ahora yo quiero que vaya conmigo a Malaquías, al capítulo 1. Malaquías capítulo 1, versículo 1 en adelante. Miren hasta qué punto se puede caer cuando se dice, nosotras haremos nuestro propio pan. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel, dice por medio de Malaquías. Siguiente versículo, Isaías, yo te digo dónde. Dice, yo os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán, y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Ahora ponga atención en esto, porque él dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que dice que menospreciáis mi nombre. Porque estas mujeres en realidad lo estaban menospreciando, querían echar mano de él, que les fuera quitado el oprobio, pero lo estaban menospreciando. Lo estaban menospreciando. ¿Dónde está, dice, mi honra? Si soy vuestro padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy vuestro Señor, ¿dónde está mi temor? Esas mujeres no tenían ningún temor. Eran mujeres que no estaban honrando a su Señor.
¿Cuántos hoy en la iglesia están en esa misma condición? Están aquí y con la mente en otro lado y no están honrando al Señor y salen de aquí y comienzan a vivir otra vida que no es la que aparentan aquí. Y el Señor dice, ¿dónde está mi temor? ¿Dónde está mi honra? ¿Menosprecian qué? Dice, mi nombre. Y el nombre del Señor no es un nombre cualquiera. Siguiente versículo. En que ofrecéis, dice, sobre mi altar, ¿qué dice? Pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué dice? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. ¿Cuántos están predicando hoy en día? No del pan que ha descendido del cielo, no de lo que está escrito aquí, sino, dice la Escritura, que están predicando, hablando conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios beneficios, pero no están hablando la palabra del Señor. Hacen su propio pan y menosprecian la mesa del Señor. Y estas mujeres están diciendo, nosotras comeremos nuestro propio pan. Y a veces uno puede ver algunas predicaciones y decir, pobre gente, cómo está siendo engañada, está recibiendo un pan que no es el pan de vida. Pero realmente quizás es que están bajo el juicio de Dios porque no quieren recibir el pan de vida, sino que están menospreciando la mesa del Señor. Porque no quieren oír nada en contra del pecado. Quieren palabras halagüeñas. Sigue Isaías. Y dice, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis, dice, estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Entonces estas mujeres no estaban preocupadas por agradar al esposo. No estaban preocupadas por agradar a su Señor. Ellas querían ser la novia, pero bajo sus propios términos, sin un compromiso, sin amor, sin fidelidad, sin lealtad. Si no deseamos nosotros tener esa comunión con el Señor, si no deseamos honrarlo, si no deseamos más de su presencia, solo entonces queremos un nombre. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4. Que era el versículo que les estaba mencionando antes. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Pero yo creo que esta iglesia aquí, hablando de esta congregación, somos una iglesia que realmente deseamos escuchar palabra del Señor. Y necesitamos amar su palabra. Porque cada vez que el Señor está hablando a nuestro corazón y no estamos obedeciéndole, estamos haciendo su mesa despreciable y no le estamos honrando. Oseas capítulo 9, versículo 4 dice algo importante. Aquellos que están deseando solamente escuchar palabras conforme a sus propias concupiscencias, dice la Escritura que Oseas 9:4 dice, no harán liberaciones a Jehová ni sus sacrificios les serán gratos. Y dice, como pan
de enlutados les será a quienes, dice, a ellos. Todos los que coman de él, dice, serán inmundos. Será pues el pan de ellos para sí mismo. Ese pan, dice, no entrará en la casa de Jehová. Y nosotros necesitamos comer, no nuestro propio pan. No tenemos que fabricar nuestro propio pan. Jesucristo dijo que Él era el pan de vida y que teníamos que comer de Él para ser como Él es. Ahora ellas dicen, nos vestiremos de nuestras ropas, porque no hay ropas de justicia en ellas. No hay ropas, dice, de santidad. No hay ropas de fidelidad. No hay ropa de lealtad, de justicia. Y el Señor en Apocalipsis, en el versículo 19, capítulo 19, versículo 8. Apocalipsis 19, 8. Miren, Dios ha provisto una vestimenta y dice, y a ella, dice, a una mujer, a esa mujer, se le ha, dice que, concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, porque el lino fino, ¿qué es? Dice, las acciones justas de los santos. ¿Cómo son entonces nuestras acciones? ¿Son realmente justas? ¿Cómo son nuestras acciones? Porque las acciones de aquellas mujeres no eran justas. Ellas no estaban vestidas de la santidad. Ellas no estaban vestidas de la justicia. Pero cuando caminamos en el camino de la santidad, vamos a ser vestidas de esa forma y lo somos cuando caminamos en el Señor. Y son las acciones justas de los santos. Ahora Apocalipsis 3:4. Apocalipsis 3:4. Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis. ¿Que qué dice? Que no han manchado sus vestiduras y andarán. Esta palabra me impacta, dice. Son gente que no han manchado sus vestidos. Y andarán con quién, dice, conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Cuando nosotros nos vestimos y somos revestidas de Cristo como iglesia, Él dice, va a andar con nosotros en vestiduras blancas, porque son dignas. Y el Señor también dice que guardemos nuestras ropas. Ahora, esa es un tipo de iglesia, pero la otra iglesia de la que está hablando Isaías, la encontramos en el versículo 2 del capítulo 4 de Isaías. Y ahí quiero detenerme. Isaías capítulo 4, versículo 2. Dice, en aquel tiempo, el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. ¿Quién es el renuevo? El renuevo no es otro, sino Cristo. Él es el renuevo. Isaías está diciendo que habrá una iglesia a quien el Señor le va a parecer hermoso, glorioso y excelente. Eso está diciendo Isaías. Aquellas mujeres, aquellas 7 mujeres, dice, no lo tuvieron en estima, pero hay una iglesia que verá a ese hombre como el más hermoso de los hijos de los hombres, que lo verá como el más glorioso, como el más excelente. E Isaías está hablando de esa iglesia. Una iglesia cuya motivación no solamente va a ser que le sea quitado el oprobio o la culpa,
sino que va a ser una iglesia que estará apasionadamente enamorada de ese hombre hermoso y glorioso y excelente. Una iglesia que no desea otra cosa que Cristo. Solo Cristo. Esa iglesia es de la que está hablando Isaías cuando dice que son los sobrevivientes de Israel. Su iglesia, su remanente. Cuando creemos en el Señor Jesucristo y le hemos recibido en nuestro corazón como nuestro Señor y como nuestro Salvador, hemos nacido en Sión. Nuestros nombres, dices, están escritos allí. Y aquellos que han dado su corazón totalmente a Cristo Jesús son conocidos en Sión como los hijos de Dios. Esa es su iglesia. Nosotros somos los hijos de Dios. Versículo 5 de Isaías. Y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel. Habrá una nube. Recordamos la historia de Israel cuando iba la columna de fuego y la nube que les cubría. Isaías está un poco retomando eso y les está diciendo a esta iglesia que está realmente apasionada por el Señor, que no solamente tiene intereses porque se les ha quitado el oprobio, no solamente aquella iglesia que quiere un milagro o una sanidad o un trabajo, porque muchos están así, buscando al Señor por un interés. Me recuerdo ahora cuando el Señor Jesús estaba alimentando a los 5,000 y el Señor les dijo, ¿por qué me siguen ustedes? Porque les doy de comer. Jesús fue claro y les dijo, ustedes no me están siguiendo porque realmente quieren seguir mis caminos. O cuando sanó a los leprosos, solamente regresó uno. Entonces, como iglesia, nuestro mayor anhelo tiene que ser Cristo. Y no solamente conformarnos con ser salvos, sino que lo necesitamos a Él. Y ahora Isaías está diciendo que Jehová va a crear sobre toda la morada del monte de Sión, dice, sobre los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel. El Señor está diciendo, cuando esa iglesia esté realmente apasionada por mí, yo voy a dar dirección, yo voy a dar guianza, yo voy a dar protección. De eso está hablando. Sea de día o sea de noche, tendrán dirección, tendrán guianza. La palabra dosel en hebreo significa que sobre todo habrá una cubierta de gloria. Y la gloria no es otra que Cristo Jesús. Él es la gloria y dice, Él va a estar allí con nosotros. Su presencia manifestada de Jesucristo estará con nosotros. Y necesitamos eso, ser una iglesia apasionada por Él. Y yo quiero que terminemos en Juan, en el capítulo 14, versículo 21. Juan capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, dice, ese es el que me ama. Y el que me ama
será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Cuando esa iglesia está guardando sus mandamientos, entonces realmente puede decir esa iglesia que ama verdaderamente al Señor. Aquellas mujeres no guardaban la palabra. Ellas querían gobernar y no ser gobernadas por el Señor. Pero cuando permitimos que Él gobierne sobre nosotros y guardamos sus mandamientos, verdaderamente lo diremos que le amamos. Y no solamente que le amamos, sino que Él dice, nos amará. Y que no solamente Jesucristo nos va a amar, sino que el Padre dice, nos amará. Y vendremos, dice, a Él, es decir, el Padre y el Hijo allí, amándonos. Vendrá, dice, a nosotros y se va a manifestar. ¿A quiénes? A su iglesia. Y necesitamos eso. Necesitamos volvernos a Él. Porque vienen tiempos difíciles que si no estamos realmente apasionadas como iglesia, entonces no vamos a recibir la manifestación gloriosa de Él. Y necesitamos volvernos a Él con un corazón quebrantado delante de Él como iglesia, pero también como personas individuales, como hijos, hablando en particular, de volvernos a Él con un corazón apasionado por Él. Amén. Yo quiero que nos pongamos de pie y oremos al Señor y le digamos que queremos ser no como aquellas 7 mujeres que solamente tenían un interés personal, sino que queremos ser parte del remanente, parte de aquellos que están apasionados por el Señor, que están apasionados por su presencia. Señor, te bendecimos y te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Jesucristo, porque tú eres fiel y tú siempre estás hablando a nuestras vidas, hablas a mi vida, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos llamas tu novia, la esposa del Cordero, Señor. Y te queremos pedir, Señor, que tú nos ayudes a guardar tu palabra, Señor. No a fabricar nuestro propio alimento, sino a guardar tu palabra, el pan vivo que viene del cielo, Señor. Y ayúdanos a guardar nuestras ropas, las ropas de la justicia, de la santidad, Señor. Ayúdanos a mantenernos en integridad delante de ti y delante de los hombres, Señor, para que tú puedas ser manifestado en nuestras vidas, para recibir de ti la dirección, la protección, la guianza que necesitamos en estos últimos tiempos, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos apasiones de ti, Señor. Apasionannos. Ayúdanos a guardar nuestro afecto por ti, Señor. A guardar nuestro amor por ti, Jesucristo. Ayúdanos, oh Señor. Te deseamos a ti, te anhelamos a ti. Tú eres el deseado de las naciones, Jesús. Tú eres el deseado, te amamos a ti. Señor, no tenemos otro interés, Señor. Sabemos que tú puedes salvar a nuestras familias, que tú puedes sanar a nuestros enfermos, Señor. Sabemos que tú puedes proveer trabajo, Jesús. Lo sabemos. Sabemos que cualquier cosa que te pidamos, tú lo das, porque eres nuestro Padre. Pero también, Señor, te queremos decir que más que nada, lo que deseamos es a Cristo. Lo que más deseamos es tu presencia, no solamente tu nombre, no solamente que somos la novia de Cristo, pero te deseamos a ti, Señor.
Te deseamos a ti, deseamos tu presencia en nuestros hogares, deseamos tu presencia en esta congregación, Señor. Deseamos escuchar tu voz, tu palabra, la mesa que tú has preparado. Ese es el pan que queremos comer, Señor. Ese es el pan que queremos comer. La mesa que tú estás preparando, que cada día estás preparando, Señor, para cada uno de nosotros. De ello queremos comer, de ello queremos alimentarnos, de ti, Cristo. Y vestirnos de tu justicia, vestirnos de tu santidad. Por eso te pedimos nuevamente, Señor, ayúdanos a guardarnos como iglesia delante de ti, a mantenernos en la fe inquebrantable del Hijo de Dios. Y gracias porque tú has provisto de ese dosel, de esa nube de gloria. Gracias porque tú nos guardas en medio de los juicios que vienen, Señor, y de los que ya están siendo. Padre, actualmente te pedimos que tú nos sigas guiando, tú nos sigas guardando, Señor. Y que cuando llegue el momento, Señor, de tu venida, nuestros nombres continúen allí inscritos, Señor. Y nuestras ropas no se hayan manchado, Señor. Y tú puedas caminar con nosotros, Señor. Tú puedas caminar con nosotros en ropas blancas, porque somos dignos, Señor. Porque tú nos has hecho libres, nos has santificado, nos has sanado, nos has perdonado, Señor. Ayúdanos como congregación, Señor, a no conformarnos, Jesús. A no conformarnos con solamente decir que somos cristianos, que somos salvos. Ayúdanos a no conformarnos, Señor. Te queremos a ti, te deseamos a ti, Jesucristo. Tú eres nuestro mayor anhelo. Si te tenemos a ti, Jesús, lo tenemos todo. Tenemos el pan, tenemos el agua, porque tú eres el agua viva, porque tú eres el pan de vida eterna. Si te tenemos a ti, Jesús, lo tenemos todo. Lo tenemos todo, porque tú eres el Padre eterno. Ayúdanos, oh Señor, es nuestra oración a ti en esta mañana, Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Hoy que